Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estés mirando este video. Vamos a hacer una pequeña explicación de ecuaciones diferenciales. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales? Precisamente son ecuaciones, es decir, igualdades. ¿Y por qué se llaman diferenciales? Bueno, porque en esa igualdad está involucrada alguna derivada. Es decir, es una expresión, no sé, llamémosle f, que depende de x, de una variable independiente, x, depende de y, que es una función que depende de x, y también es una expresión que tiene presente a la derivada de y. ¿Sí? Esa expresión está involucrada en una ecuación. Le igualamos a cero porque podría haber una constante, la ponemos toda de un solo lado de la igualdad y queda igualado a cero. En el mundo de las ecuaciones diferenciales tenemos un modo de nombrar, de clasificar algunas cuestiones que están presentes. En particular, nosotros vamos a estudiar ecuaciones diferenciales ordinarias. Es decir, al referirnos a ordinarias, nos estamos refiriendo a que hay derivadas completas, es decir, derivadas de funciones de una variable. Esto es en contrapartida a la idea de ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Cuando hay más de una variable, uno podría derivar parcialmente y encontrar alguna ecuación que involucre derivadas parciales. Pues no, nosotros nos dedicaremos únicamente a las ecuaciones diferenciales que involucran a funciones y a sus derivadas, pero de una variable. Y en particular, vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, es decir, ecuaciones diferenciales ordinarias que tienen, donde aparece solo primera derivada. ¿Sí? Y en particular vamos a trabajar con una ecuación diferencial de grado 1, ¿sí? Que es la potencia a la que aparece esa primera derivada. Primera derivada. Bien. Veamos algunos ejemplos. Ejemplos que no siempre vamos a poder resolver. En particular vamos a ver un caso de ecuación diferencial que podremos resolver, pero en general uno podría plantear, qué sé yo, cualquier ecuación, x coseno de x por y más y' igual 3. Esto es una ecuación diferencial ordinaria, porque estamos suponiendo que y es una función de x, porque aparece y' como derivada total, de orden 1, porque la derivada primera está a la potencia 1. Uno podría también tener otro tipo de ecuaciones que involucren, por ejemplo, no sé, la derivada segunda, elevada al cubo, la derivada primera, más x por y, por ejemplo. Acá estoy poniendo algo aleatorio, ¿no? No sé si esto se puede resolver. Pero fíjense, esta ecuación que acabo de plantear tiene una derivada segunda, con lo cual es una ecuación de orden 2. Y esa derivada segunda está elevada al cubo, con lo cual esta ecuación es de orden 2 y de grado 3, o de tercer grado. Insisto, nos centraremos en un tipo de ecuación diferencial
particular, ¿sí? Que son ecuaciones diferenciales a valores separables, decimos. ¿Qué es esta situación? ¿Qué es una ecuación diferencial a valores separables? Se trata de ecuaciones diferenciales, es decir, expresiones en la que aparece la variable independiente x, aparece una función que depende de x y va a aparecer también una expresión de y', o indicando a y', y con la cual vamos a poder trabajar de modo de poder escribir a y' como un producto de dos funciones, una que depende únicamente de x y otra que depende únicamente de y. ¿Sí? Cuando podemos hacer eso, eso no ocurre siempre, no siempre vamos a poder hacer esa transformación, pero cuando podemos hacer eso, decimos que estamos en presencia de una ecuación diferencial en variables separables. ¿Sí? Básicamente, lo que vamos a trabajar con esto es, como y' lo podemos escribir en términos de la notación de Leibniz como diferencial y sobre diferencial x, podemos manipular esta expresión que se pudo separar, y en esa manipulación vamos a poder escribir de un lado de la igualdad algo que depende únicamente de y del otro lado de la igualdad algo que depende únicamente de x. Y en definitiva, se resuelve esta ecuación resolviendo la integral respecto de y del lado izquierdo y respecto de x del lado derecho. Resolver una ecuación diferencial es encontrar una función que resuelva la ecuación, ¿no? Que la verifique. Por ejemplo, si nosotros planteamos la ecuación diferencial y igual a y', ¿sí? Esta es una ecuación diferencial, no tiene variable x explícitamente, pero está la función y está la función y'. Resolver esa ecuación es encontrar una función que cumpla esto. Nosotros tal vez podamos intuir cuál es la función cuya derivada es ella misma, es decir, o dicho de otro modo, que al derivarla no cambia. Bueno, intuitivamente sabemos que esa función, podemos proponer que esa función es exactamente e a la x. Fíjense, de hecho, si derivo e a la x, me da como resultado la función e a la x, con lo cual se cumple la igualdad. Claro, acá lo usamos más que nada la intuición, no hicimos un trabajo profundo de cómo resolver esta ecuación diferencial. Sin embargo, la podemos resolver de esta manera, es decir, detectando cuál es la función, o porque sabemos cuál es la función que al derivarla no cambia. Y es fácil, relativamente fácil, ver que esta es solución, es decir, que y de x igual a e a la x es solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta si es solución o no? Tomamos la que supuestamente es la solución, hacemos todas las cuentas que están involucradas en la ecuación, reemplazamos y detectamos que si se cumple o no esa igualdad. Por ejemplo, si queremos, si tenemos la ecuación diferencial x por y' igual a y menos x cuadrado seno de x, tal vez no sea sencillo resolver esta ecuación, pero sí podemos comprobar que
la función y de x igual a x por coseno de x, es solución de la ecuación diferencial dada. ¿En qué consiste comprobar esto? Bueno, calcular y' para poder reemplazar en esta expresión y ver si efectivamente se cumple la igualdad. Calculemos y' entonces. Y' de x es, usando derivada de producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que me da menos seno de x. ¿Sí? Fíjense que entonces x por y' de x, es decir, la primera parte de esta igualdad, resulta ser x coseno de x menos x cuadrado seno de x. Y precisamente aparece y en el primer término menos x cuadrado seno de x, con lo cual efectivamente esta función es solución de esta ecuación diferencial, cumple la ecuación diferencial, no es difícil chequearlo. Ahora bien, como decíamos, para resolver una ecuación diferencial únicamente nos centraremos en un caso muy particular. El universo de las ecuaciones diferenciales es muy grande y nosotros solo vamos a estudiar el caso, como decíamos antes, de ecuaciones diferenciables con variables separables. Por ejemplo, si consideramos, por ejemplo, tomando un caso del apunte, vamos a resolver este, x por y igual a x por y más x por y cuadrado. Fíjense, y' la puedo escribir como diferencial y sobre diferencial x. De este lado de la igualdad puedo sacar factor común x, y me quedan dos expresiones. Una que depende enteramente de x, y la otra que depende enteramente de y. Si despejo de acá, nos va a quedar y por y más 1, al factorizar y por y más y al cuadrado, por diferencial y, igual a x por diferencial x. Entonces, de cada lado de la igualdad resolvemos una integral. De este lado nos queda la integral de x diferencial x. Es decir, que de este lado va a quedar x al cuadrado sobre 2, bueno, le agrego una constante de integración. Mientras que de este lado voy a resolver la integral 1 sobre y por y más 1 diferencial y. Con lo cual, podríamos trabajar con esta expresión aparte, haciendo fracciones simples, y ubicar acá cuál es la solución. ¿Sí? Trabajemos un poquito entonces con esa integral. Tengo que encontrar los valores de A y de B para que esta suma me dé exactamente 1 sobre y por y más 1. Es decir, que tengo que resolver esta ecuación. El sistema de ecuaciones que se plantea acá. Entonces me va a quedar A por y más 1 más B por y en el numerador. Es decir que A más B multiplica a y A es el término independiente. En este caso A tiene que valer 1 y A más B debería valer 0, con lo cual B vale menos 1. Eso nos habilita a escribir esta integral como suma de dos integrales más sencillas de resolver. La integral de 1 sobre y más la integral de 1 sobre y más 1.
Al resolver estas integrales, podemos volver acá y decimos, bueno, esta integral se resuelve como logaritmo natural del valor absoluto de i más el logaritmo natural del valor absoluto de i más 1. ¿Sí? Fíjense que tal vez podamos despejar i de acá, tal vez no. En cualquier caso, presentada así, esta se llama solución implícita. Es la solución general, pero es una solución implícita, porque la variable i no está completamente despejada. Fíjense también que la constante de integración la consideré de un solo lado, porque si acá hubiera puesto otra constante de integración, la puedo agrupar acá y me queda una sola constante. Entonces, alcanza con que pongamos la constante de integración en un solo lugar. Otra cosa para observar es que entre las soluciones que aparecen en esta expresión, digamos, entre estas soluciones que me dan la solución general e implícita de la ecuación diferencial, no aparece una solución que uno puede observar relativamente sencillo, de manera sencilla. Por ejemplo, fíjense, si i fuera igual a 0, es decir, si considero el caso la función constantemente i igual 0, de este lado de la igualdad me queda 0. Porque me queda que x por 0 más x por 0, ¿no? Que me da 0. Y de este lado de la igualdad también me da 0, porque la derivada de 0, de una constante, es 0. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, atención con algunas soluciones que aparecen por fuera de esta expresión que encontramos como solución general. A estas soluciones les llamamos soluciones particulares. Y precisamente son aquellos valores donde podría encontrarse que i más i cuadrado, es decir, que la función g de i, ¿sí?, de 0. Fíjense que hay dos. Hay una que yo observo directamente, que es el 0, porque cancela todo. Pero hay otro valor posible de la solución, como solución particular, digo, que también resuelve que i más i cuadrado me dé 0, que es el caso i igual menos 1. ¿Sí? Si i es igual a menos 1, reemplazo por menos 1 acá, reemplazo por menos 1 acá, de este lado de la igualdad también me da 0. Y como es una función constante, de este lado de la igualdad también me da 0. Y fíjense que estas dos soluciones que encontramos, analizando en particular otra cuestión, no resolviendo la ecuación diferencial, sino observando que esta función, que cuando lo definimos le dijimos g de i, ver cuándo esta función me da 0. A partir de eso es que encuentro las dos soluciones particulares, ¿sí? Porque si yo encuentro una expresión, unos valores de i, constantes de i, donde la función, el g de i me da 0, bueno, cuando derive esa función respecto de x, como es una constante, se va a cumplir la igualdad. Entonces, cuando buscamos soluciones de una ecuación diferencial, buscamos la solución general, que está dada por este procedimiento, ¿sí?, que podría ser de forma explícita o no, y también la solución particular, que parte precisamente de analizar las raíces de esa función g de i, es decir, dónde se anula la función g de i, y entonces podrían aparecer algunas soluciones constantes. En definitiva, en el ejemplo que acabamos de presentar, la solución general implícita es la que encontramos con el procedimiento, y como soluciones particulares tendremos la función constante i igual 0 y la función constante i igual menos 1.